Bueno, Millicent, nos agarraron asando Ay, batata. sí. Y eso es raro que lo Profesor, hagan haciendo batata. Sí. Profesor, Estamos cuénteme. aquí. Bueno, Usted siempre viene en el momento oportuno. así es. Ahí tenemos un informe del Banco Central, ya el del año pasado. Claro, claro. Ahora claro. sí están Diciendo los qué fue datos lo que pasó. completos. Claro, bueno, evidentemente se confirma todo el tema de la desaceleración de la economía en el año 2023. El Banco Central incluso, la información final, que la economía creció 2.4, según las informaciones del Banco Central, está incluso por debajo de las expectativas del mismo banco, ¿no? En el sentido de que el gobernador había hablado de 2.5, pero eso es algo muchas veces, incluso cuando tú analizas y haces la estimación más profunda, a mí me dio 2.35, ¿no? De manera que hay un elemento de efecto redondeo que puede ser factible. Pero la idea y de lo que se trata es, y yo creo que también es relevante decir que en los últimos meses la economía comenzó a tener una especie de mejoría importante. Y ojo, por ejemplo, yo le decía a algunos amigos que cuando uno ya en el mes de enero salga el dato de crecimiento y lo compare con enero del año 2023, que fue muy bajo, puede haber un efecto incluso hasta estadístico, en el sentido de que el crecimiento puede ser en el mes de enero del 2024 un tanto alto. Pero la idea y de lo que uno está viendo es que básicamente el tema de la inflación, que convergió el año pasado a 3.57, y que eso tuvo un costo incluso en términos de la política monetaria. En términos de crecimiento económico, en términos exacto. de menor inversión, en Claro. términos de menor consumo, pero también la política monetaria en la República Dominicana es costosa, porque el Banco Central, hay situaciones que yo creo que para el año 2000, este año 2024 y 2025, pero en el 2025 que evidentemente la economía dominicana tendrá que hacer reformas importantes de temas pendientes que yo creo que es la que la mantienen en un techo como una economía de básicamente Usted de es lo que renta está media. confiando que viene la reforma. No, pero no solamente la reforma fiscal. Mira qué pasa. Tú observas a la economía dominicana en el último informe del Foro Económico Mundial. Hay indicadores que han mejorado, pero claramente los indicadores de mejoría necesitan mucho mayor consistencia. Y esa consistencia se la da las reformas ya de alto calado. Por ejemplo, creo que en la última intervención de nosotros aquí hablamos de la necesidad de mejorar también los niveles de competencia, ¿sí? Transformando la ley 42-08 sobre defensa de la competencia, porque todavía en la República Dominicana hay mercados que están concentrados. Esas son cosas pendientes. El sector agropecuario, si bien es cierto que tuvo un crecimiento importante, 4.3, y terminó el año por encima del 3.5, creo que 3.9, que ha mostrado una resiliencia, y es un sector que también necesita un impulso importante, con la reforma, por ejemplo, al sistema de agua en la República Dominicana. Y todo eso son temas pendientes. Si tú observas los sectores, antes, que han crecido, bueno, el turismo es un sector que tuvo un crecimiento, lideró el crecimiento, 10.5, el sector, por ejemplo, de las comunicaciones, el sector financiero, construcción mejoró. Manufactura de zonas francas también. Todo eso mejoraron, pero evidentemente eso necesita una mayor diversificación productiva, un mayor desarrollo productivo. ¿A eso qué me refiero? El sector eléctrico no puede seguir como ha seguido. Ha habido una especie de sangría. Es el tranque, es el nudo. Claro, una especie de sangría. Una especie de sangría de recursos. Yo recuerdo, sí. Lo viví, lo estudié ese tema, inclusive hice una recopilación de las informaciones. De toda aquella promesa, algarabía que se hizo cuando del se pacto reformó, eléctrico. No, antes del pacto eléctrico. Ya. Cuando se reformó la ley para facilitar la capitalización de la empresa en el 1997. Fue la ley de 97. capitalización de Fue la primera gran acción del presidente Leonel Fernández, que fue al Congreso a defender ese Claro. Y allí se dijo
nos vamos a ahorrar un dineral de los subsidios que estamos invirtiendo en el sector eléctrico y eso va para la salud. ¿Tú sabes cuánto era el subsidio en ese momento que le transferían al sector eléctrico? 200 millones de pesos. Y ahora... De pesos. De pesos. Y ahora dólares. 1.200 millones de dólares. De manera que... eso fue un fiasco. Ha sido... Traspasamos las empresas eléctricas al sector privado. Esa era la panacea porque era que el Estado no se iba a manejar. Claro. Una parte de esos inversionistas privados tiran la toalla. Claro. Con las distribuidoras. Sí, pero fíjate que el Estado cae entonces en el gancho de comprársela. De la compra y luego... La vende a precio de vaca muerta. La privatiza y luego entonces la compra cara. Sí. Eso es un tema. El negocio del capaperro. Del capaperro, exactamente. Entonces eso le ha salido costosísimo a la sociedad dominicana. Pero ¿cómo vamos a romper ese nudo? ¿Qué es lo que pasa ahí en ese sector? Porque se nos habla de que se pierde. Bueno, hay algunas distribuidoras como la del Este que hablan de 40%. 40% de pérdidas. Claro. Eso es pero mucho. El promedio está por encima del 30%. Sí. Y déjame decirte lo siguiente, porque yo creo que ya es un tema... El tema de todo el mundo paga luz. El tema de la distribución es un tema que en cierta manera no es que sea resuelto, sino que se ha minimizado, porque hay una inversión importante en términos de, en este caso, combustible mucho más barato que el fuel oil, número 6, número 2. O sea, entonces hay una transformación de esa matriz, gas natural, Punta Catalina, carbón, que es mucho más barata. Y además también hay un crecimiento importante de la energía renovable, en este caso eólica y fotovoltaica. Sí, vientos y las hidroeléctricas siguen aportando. Y las hidroeléctricas ahora yo creo que también con esta no sé si se va a tener un componente de generación de electricidad, la de Monte Grande. Pero aún así... Ya no se ha instalado todavía. No, claro, y hay que hacer elementos, como dicen adyacentes, que eso es 2027, sí, quizás lo más probable. Sí. Pero déjame decirte lo siguiente, en el caso de las distribuidoras, hay un tema yo creo que también tiene mucho que ver con los niveles de eficiencia y además hay un tema político con el tema de la energía que tú facturas, que se sirve, que se factura, pero que no se cobra. Y eso es una realidad. Y eso hay que asumirlo en un momento determinado. Todavía las pérdidas, no solamente técnicas, sino también financieras, son altas. Yo no voy a entender eso. Bueno, porque a los hogares, si usted no paga de una vez, pero de clase media. A usted pero son de clase media, o sea, tú pagas la luz, yo pago pero la en el barrio la paga la gente también. Pero también puede haber situaciones en las cuales todavía los datos no confirman ese relato. Es decir, todavía hay una parte que se pierde. Se pierde, pero ese ¿de dónde que se pierde? Porque también se ha determinado, profesor, que los barrios no son los mayores consumidores de energía. La gente que vive en los barrios, en las comunidades, en los pueblos. Entonces el fraude... los grandes consumidores son las empresas, las grandes empresas, claro. Los sectores de clase media y alta, que tienen aire acondicionado. Sí, secadoras. Entonces ahí hay un tema también de fraude. Y todo eso hay que combatirlo. Porque es un tema, pero eso hay que combatirlo. Eso tiene y el Estado te estará pagando. Y el Estado... Los ayuntamientos y el gobierno pero se supone que quien transfiere a los diferentes organismos gubernamentales es el gobierno central. Y el gobierno central, en el origen, te puede descontar el costo de la energía eléctrica, que lo hace en muchas instituciones. Cuando le hacen su transferencia, le descuentan. Pero se lo dan entonces a la distribuidora. Bueno, tiene que transferirlo. Habría que averiguar eso. Todo eso. Es una tarea pendiente. Pero es un tema de gestión dentro del campo de la distribuidora. Esos son temas que yo creo que ya tienen que entrar al debate de la sociedad dominicana, porque de lo contrario, mira, vamos a estar nosotros con siempre este discurso del crecimiento, muy bien, la economía es importante que pueda crecer, pero evidentemente si queremos dar un salto importante, hay que profundizar en reforma de diversificación y del subsidio que tienen algunas empresas por la electricidad. También, y que son en muchos casos exenciones y gastos tributarios.
pero que eso está fundamentado en contratos y son empresas muchas veces transnacionales que si tú violas eso te pueden incluso hasta ¿verdad?, someter a un arbitraje internacional. Todo eso, llegará un momento en que hay que ordenar la casa. Y eso no es un tema de un día para otro, puede ser un proceso, ¿verdad?, y que las transformaciones sean graduales para evitar muchas veces los costos políticos que los gobiernos siempre lo tratan de evitar. Bueno, profesor, se nos acaba el tiempo. Así es, pero yo creo que seguiremos siempre cada martes. ¿Verdad que sí? Claro. Y vamos a ver, hay que esperar con ansiedad el informe del Banco Central sobre el mes de enero. A ver si se cumple el pronóstico suyo. Y además también quiero ver el informe del Banco Central del empleo en el último trimestre, que en cierta manera creo que también no será un informe tan favorable, porque si la economía tuvo un proceso de desaceleración, eso con sus niveles de rezago se va a reflejar. Pero el último trimestre mejoró la cosa. Tal vez no. Mira, déjame decirte lo siguiente. En el mes de diciembre yo esperaba incluso un crecimiento mayor que el 4.7. Y algo que me llamó la atención fue que el sector comercio, raro, tuvo un crecimiento negativo. Sí, exacto. Cuando es un sector que diciembre. Sí, en diciembre, sí, eso es raro, y todo el año prácticamente. Sí. Cuando en los meses anteriores había tenido crecimiento positivo. Eso me llamó la atención. Bueno, hay que ver qué está pasando ahí. Damas y caballeros, se nos acabó el tiempo. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes. Firmes en otra entrega de su programa 1+1. La invitación está hecha para que volvamos a tertuliar aquí en este programa.